Bienvenidos al curso Lineamientos para el diseño de cuadros de mando. Este es un curso que está conceptualizado para las personas que están trabajando en el desarrollo de cuadros de mando o dashboards para sus instituciones que les permitan verificar indicadores estratégicos de sus sistemas de información. Empezaremos con la lección número 1 con algunos conceptos generales. Y quisiera empezar presentándoles una visualización que probablemente muchos de ustedes recuerdan de nuestros años de infancia. Este es el famoso dibujo que el Principito, el personaje principal del libro del mismo nombre, le presenta a una serie de adultos y les dice: ¿qué es esto? Y todos los adultos le contestan que era un sombrero. Y él les decía no, que era una culebra que se había tragado un elefante. Y todos los adultos insistían que era un sombrero, un sombrero, un sombrero. Y cuando vemos el segundo dibujo que presentó el Principito, tenemos entonces un buen ejemplo de una buena visualización. Porque si recuerdan del curso de conceptualización de dashboards, una de las reglas principales es que en una visualización el trabajo lo hacen los ojos y no el cerebro. En la figura anterior, el cerebro tiene que tratar de interpretar qué es lo que el artista quiso decir. En este segundo es totalmente evidente que la culebra se tragó al elefante. Este es un ejemplo de una buena visualización. Y nos lleva entonces a revisar el concepto de lo que es un dashboard. Y hay muchas definiciones, pero utilizamos la que nos ofrece Stephen Few, que es uno de los autores más importantes en visualización de información. Y Stephen Few nos dice que un dashboard es una representación visual de información. Al final es la información que es importante, relevante para el usuario que está viendo el dashboard, y lo que busca es alcanzar objetivos. Un dashboard se construye con un objetivo en la mira, con una idea, una pregunta que se quiere resolver, una información que se puede presentar para llevarnos a una reflexión. Y la información en un cuadro de mando o en un dashboard se consolida y se arregla para que pueda ser vista desde una sola pantalla. Y esa es una de las condiciones primeras que nunca deberíamos olvidar de un dashboard. Y es que toda la información que nos presenta debe poder apreciarse en una sola pantalla. En el caso de los cuadros de mando, no queremos que el usuario tenga que estar haciendo scrolling en la pantalla, subiendo y bajando su pantalla, tratando de recordar qué había en la parte de arriba, qué hay en la parte de abajo y cómo compararlo. En este caso, la visualización debe limitarse a los límites de la pantalla. Hay algunos componentes de una visualización que son los que al interactuar entre sí le dan sentido y significado a la representación. Y quiero compartirles este diagrama de un autor, se llama David McCandless. Él es el administrador del sitio informationisbeautiful.net, y él nos propone que una buena visualización debe poder conjugar 4 elementos. Primero, la visualización tiene que ser interesante. Y esto se refiere interesante para el usuario, para la persona que la está visualizando. Pero no solo tiene que ser interesante, también tiene que tener un elemento de integridad. La integridad es la que le dice a la visualización: los datos que ustedes están viendo están siendo reflejados de manera precisa, exacta y sin alteración. Por otro lado, un cuadro de mando también tiene que tener una función claramente delimitada. Esa función es la que le da sentido, la que le dice al usuario qué es lo que puede trabajar con su visualización, si hay interactividad, cuáles son las operaciones que puede desarrollar. Y aquí entran los criterios de usabilidad y de facilidad de uso. Y finalmente, una visualización tiene que tener forma, tiene que tener estética, tiene que tener
una apariencia atractiva, incluso podríamos decir tiene que ser bella. Y entonces, en una visualización, estamos siempre peleando por lograr un balance entre la información y el diseño. Que la información esté representada no es suficiente. El diseño también debe ser agradable, el diseño debe ser funcional. Cuando tenemos, por ejemplo, una visualización que tiene forma y tiene integridad, pero no es interesante o no tiene una funcionalidad y una usabilidad, nos encontramos con una representación que puede ser atractiva, pero no sirve de mucho, porque no tiene funcionalidad, porque no es interesante. Por otro lado, podemos tener una presentación que sea interesante y que tenga una buena funcionalidad, pero que carezca de integridad y carezca de forma. En ese caso tenemos un experimento interesante, pero algo que al final no es útil, porque al no tener integridad o no representar verídicamente los datos, pierde sentido la visualización. Y como esa, pues hay muchas combinaciones. Podemos tener algo, por ejemplo, que tiene forma, que tiene función, que tiene integridad, pero no es interesante, y lo que tendremos es una representación aburrida. Lo que esto quiere decir al final es que el balance entre información y diseño y el sentido real de nuestro cuadro de mando se da cuando logramos un buen balance entre los 4 elementos. Cuando tenemos una visualización que es interesante, que es relevante, que tiene sentido para el usuario, cuando logramos reflejar de manera íntegra, exacta, verídica la información sin ninguna alteración visual, si logramos que sea atractiva, estéticamente agradable y que tenga la funcionalidad y la usabilidad que el usuario necesita, entonces tenemos un diseño exitoso de nuestra visualización. Y eso es siempre lo que debemos buscar cuando estamos construyendo los cuadros de mano. En síntesis, entonces, tenemos que una visualización debe mostrar la información sin ambigüedades. Debe reflejar exactamente la información que la respalda y no debe dar lugar a distintas interpretaciones, como era el caso del dibujo del Principito. Por otro lado, toda la información es importante que pueda ser vista dentro de los márgenes de nuestra pantalla para que el usuario tenga toda la comodidad que requiere para poder comparar efectivamente un elemento con otro de los que estamos representando. Y la visualización debe trabajar 4 componentes: ser interesante, tener integridad en la información que refleja, una función que le permite al usuario navegar y trabajar con la información, y una forma agradable, estética a la vista. Con eso terminamos la lección. Terminamos de introducir los conceptos fundamentales y en los siguientes capítulos podremos ir profundizando sobre cómo hacer el diseño de los cuadros de mano.